Hola, Dios te bendiga. Estamos teniendo una serie de presentaciones que hemos dedicado a analizar varias citas del espíritu de profecía que son utilizadas por nuestros amigos antitrinitarios para señalar que la doctrina de la Trinidad pues no es una doctrina bíblica y que el espíritu de profecía particularmente no aprueba esta comprensión. El objetivo de esta serie de presentaciones es hacer un análisis de esas citas, si realmente sostienen lo que nuestros amigos antitrinitarios sugieren que quieren decir estas declaraciones. Y en nuestro video anterior analizamos 3 de esas citas que están relacionadas con el tema de la creación y el origen del mal y la posición que ocupaba Lucifer en el cielo. Y vimos que ¿dónde estuvo el Espíritu Santo en todo eso? Algunas personas leen varias citas en el espíritu de profecía que señalan que en un principio pues solo aparecía en el origen del mal, al menos se menciona solo la persona de Dios el Padre y de su Hijo, y no se menciona el Espíritu Santo. Vimos 3 de esas citas en nuestro video anterior. Las analizamos y nos dimos cuenta que realmente no es correcto, no es suficiente llegar a una conclusión, llegar a algo concluyente en relación a estas citas para negar la existencia de 3 personas, de un tercer ser personal en la deidad. Y sería deshonesto utilizar estas declaraciones para negar la existencia de una Trinidad y que el espíritu de profecía no creía en una Trinidad, pues había otras citas que sí reconocían la existencia del Espíritu Santo como un agente que existía desde el principio en la deidad, junto con el Padre y con el Hijo. Lo que vamos a hacer el día de hoy es ver una cita más que es usada por nuestros amigos antitrinitarios para sostener la idea de que solo existe la persona del Padre y del Hijo. El tema lleva por título El Espíritu Santo y la promulgación de los 10 mandamientos. Y la cita que nos interesa analizar en esta ocasión aparece en el libro El Evangelismo, la página 447, párrafo 3, dice así: cuando ellos, hablando del pueblo de Israel, llegaron al Sinaí, el monte Sinaí, ese famoso monte donde el pueblo de Israel recibió la ley de Dios, dice ahí, él, hablando de Dios, aprovechó la ocasión para refrescar su memoria con respecto a sus requerimientos. Y dice ahora: Cristo y el Padre, estando lado a lado sobre el monte, con majestad solemne proclamaron los 10 mandamientos. Dice que sobre el monte, ahí estaban Cristo y el Padre. Estaba uno a un lado y la otra persona al otro lado, y ahí ellos proclamaron, por su voz, pronunciaron los 10 mandamientos. Y bueno, ahí nuestros amigos antitrinitarios les van a decir, ¿ves? Pues no estaba el Espíritu Santo no existía, porque no había otra tercera persona, no había un tercer ser llamado Espíritu Santo, que participó ahí en la proclamación o la confesión de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Vamos a ver realmente qué dice la inspiración al respecto, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Quiero recalcar algo que recalqué en mi video anterior, y es el tema de la falacia. La falacia es una especie de lógica, un argumento que se usa en el mundo, ya sea de la política, de la religión, del debate, y es un argumento que parece hasta cierto punto válido. O sea, que tiene cierto de razonamiento, cierta lógica, pero en realidad no lo es, no es un argumento válido. Algunas falacias se cometen intencionadamente, o sea, la persona que lo hace con su conciencia clara de que está engañando, para persuadir o manipular a los demás, mientras que otras de esas falacias se cometen sin querer, por así decirlo, sin la intención. Eso se debe a descuidos, a ignorancia de la misma persona que está presentando su argumento. Eso puede ocurrir. En ocasiones las falacias pueden ser muy sutiles y persuasivas,
por lo que se debe poner mucha atención para detectarlas. Y yo creo que detrás de esta manipulación que cometen nuestros amigos antitrinitarios, al usar todas estas declaraciones, está una falacia que se conoce como la falacia, el argumento desde el silencio, o sea, el argumento silencioso, por así decirlo. Y es que hay muchos tipos de falacias cuando usted investiga en internet, pero todas son argumentos basados en el engaño. O sea, no es suficiente llegar a una conclusión verdadera en base a estos argumentos. Y es que ellos basan su fe en base a una selectiva colección de citas. Son sus citas favoritas, que solo ofrecen una visión corta o sesgada de la realidad. Y la omisión de información o la no mención de cierto dato o la ausencia de la misma no es un argumento para llegar a una conclusión firme, para hacer doctrina, mucho menos cuando se ignora o se pasa por alto otra información, como voy a presentar al final de este video, que sostiene todo lo contrario o que comprueba que esa conclusión es falsa. Y en este caso, ¿cuál sería la falacia? La falacia sería porque en esta cita aparece solo mencionado Cristo y el Padre. Usted lo puede ver acá, en su pantalla le va a salir la cita. Ahí se menciona solo Cristo y el Padre, y como no se menciona el Espíritu Santo en ese párrafo, en esa cita, allí presente en el monte Sinaí para la confesión de la santa ley de Dios, pues como no se menciona, mi conclusión es, pues no existe otra persona, una tercera persona llamada Espíritu Santo, basada en esta cita. Y eso es una falacia. El hecho de que no se menciona ahí no anula su existencia. No es un argumento válido para anularlo. Y bien, vamos al argumento que queremos presentar el día de hoy acerca de la persona del Espíritu Santo en ocasión de los 10 mandamientos. Primero vamos a ver algunas citas de la Biblia y vamos a hablar acerca del Espíritu Santo en el tema del éxodo, el éxodo del pueblo de Israel por el desierto. En Éxodo 31, los versículos 1, 2, 3, el versículo 1, 2 y 3 del capítulo 31 de Éxodo, allí leemos que, hablando de las personas que fueron encargadas para confeccionar el mobiliario del santuario, allí se habla de una persona, de hecho de dos. De esta persona dice que se llamaba Bezaleel, y dice ahí acerca de esta persona: lo he llenado del Espíritu de Dios. O sea que al Espíritu Santo se le menciona allí en el contexto del éxodo del pueblo de Israel. Dice que Bezaleel fue una persona que recibió varios talentos de parte de Dios y estaba lleno del Espíritu de Dios. O sea que el Espíritu Santo sí estaba allí con el pueblo de Israel. Nehemías 9, versículos 13, 14 hasta el 15, 16, 17, 18, 19 hasta el 20. Desde el 14, del 13 al 20 dice algo sumamente interesante y quiero compartirlo con ustedes. Dice ahí: y sobre el monte Sinaí, nótese que es el tema del que venimos hablando, descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Sigue diciendo: les diste pan del cielo, y en su hambre y en su sed les sacaste agua de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por lo cual alzaste tu mano y juraste que se las daría. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su servicio y no escucharon tus mandamientos. Está haciendo como un resumen de la historia del pueblo de Israel, de todo el éxodo del pueblo de Israel. Dice: no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas. Voy a saltar algunas partes. Dice: pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. El versículo 19: tú con todo, o sea, con toda esta rebelión del pueblo de Israel, con todos sus pecados, dice: no los abandonaste en el desierto. Y ahí dice el versículo 20, voy a retomar el 19 para no perder el contexto. Dice: la columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Dice el 20: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca,
y agua les diste para su ser. Así que el Espíritu Santo estuvo ahí en todo ese trayecto del éxodo del pueblo de Israel. Bíblicamente el Espíritu Santo estuvo para darle sabiduría a Bezaleel para la confección de los muebles del santuario, y estuvo ahí en todo el éxodo y el trayecto del pueblo de Israel. Dice ahí que Dios envió su buen espíritu para enseñarles. El Espíritu Santo les enseñó durante ese trayecto. Isaías 63, versículos 10 al 14, también señala lo siguiente: mas ellos fueron rebeldes, hablando del pueblo de Israel, e hicieron enojar su Santo Espíritu. Es una persona inteligente, vamos a decir, podría decir, no, pero ahí habla acerca del Espíritu de Jehová el Padre. Es el mismo Espíritu, porque Dios, dice la Biblia que es Espíritu. Jesús era Espíritu antes de venir aquí a la tierra. El Padre es Espíritu, el Hijo era Espíritu, así que ahí cuando dice, hicieron enojar su Espíritu Santo, su Santo Espíritu, no se trata del Espíritu Santo, sino de la persona misma del Padre, quien es Espíritu. Bueno, vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía, donde Elena de White reconoce que en Isaías 63 se hablaba del Espíritu Santo, no del Padre. Dice que hicieron enojar su Santo Espíritu, dice el versículo 11, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Y dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? O sea, en el medio del pueblo, en medio de su historia, siempre estuvo el Santo Espíritu de Dios. Versículo 63, 12. Capítulo 63, 12 de Isaías señala la historia de cuando Dios separó las aguas para que ellos pasaran. Y el versículo 14 dice, y el Espíritu de Jehová los pastoreó. Bueno, yo no creo que deba haber dudas si somos honestos con el pasaje. Se trata acerca del Espíritu Santo, es el Espíritu de Jehová de quien se habla desde el versículo 10 hasta el 14. Ahora, por si las dudas, vamos a leer la siguiente cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en Profetas y Reyes, página 422, párrafo 2, dice ahí, a Israel acampado al pie del Sinaí el Señor había declarado, habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Y ahora, a pesar de que repetidas veces fueron rebeldes e hicieron enojar su Espíritu Santo, lo llama ahí Elena de White, hicieron enojar su Espíritu Santo, el Señor les extendió una vez más la mano para salvarlos mediante los mensajes de su profeta. En reconocimiento de la cooperación que daban a su propósito, les renovó su pacto y promesa de que su Espíritu habitaría entre ellos. Y les recomendó, no temáis. Aquí claramente Elena White reconoce que la persona que estuvo ahí, una de las personas divinas que estuvo ahí en el trayecto del éxodo de Israel, fue el Espíritu Santo. Ahora, vale la pena recordar que según la Biblia y según el Espíritu de Profecía, el Espíritu Santo, este ser, junto con el Padre y el Hijo, es reconocido como un ser eterno. Hebreos 9:14 lo llama el Espíritu Eterno. Y en manuscrito 130 y manuscrito 45 de los años 1901 y 1904, pues Elena de White reconoció que tanto Dios como Cristo y el Espíritu Santo son parte de los tres de la eterna deidad. La deidad eterna, son los eternos dignatarios celestiales. Así que si eterno es Dios, también eterno es Cristo y es el Espíritu Santo. ¿Cómo podremos entonces pensar que el Espíritu Santo no estuvo allí en el monte Sinai, en la proclamación de los 10 mandamientos? Por supuesto que estuvo, y vamos a probarlo. Hay algo interesante en la Biblia a lo que se le llama el dedo de Dios, y quiero probarles qué significa esto del dedo de Dios. En Éxodo 8:19 el faraón, de hecho los hechiceros le dijeron a faraón que las plagas que estaban cayendo sobre Egipto eran causadas por el dedo de Dios. Dice, dedo de Dios es este. Así que el dedo de Dios tiene que ver algo con su poder. De hecho,
Yo creo que es el Espíritu Santo. El dedo de Dios es el Espíritu Santo. Lo interesante es que Éxodo 31:18 dice que las tablas de piedra que fueron dadas en el Sinaí, de los 10 mandamientos, fueron escritas con el dedo de Dios. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, según el Evangelio de Lucas, hizo una declaración interesante. Dice: mas si por el dedo de Dios hecho fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lo que está diciendo Jesús, para que sea comprendido, según el evangelista, el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 28, dice, hablando del mismo evento histórico, de la misma declaración de Jesucristo, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino. Esto solamente se deduce por comparación. Es claro, el dedo de Dios es el Espíritu de Dios, porque en el Espíritu de Dios está su poder. El Espíritu Santo tiene el poder de toda la plenitud de la deidad, de la divinidad. El dedo de Dios es el Espíritu Santo. Conclusión de lo que queremos decir es que el Espíritu Santo fue quien escribió los 10 mandamientos. Fue la persona del Espíritu Santo quien, con su poder, escribió las 10 palabras en esas tablas de piedra. Entonces, nuestra cita en cuestión dice que en el monte Sinaí, de cada lado estaba la persona del Padre y del Hijo proclamando con su voz los 10 mandamientos. ¿Y quién escribía entonces la ley? ¿Quién escribía en las tablas de piedra? Quien escribía era el Espíritu Santo, ya que esa es su tarea. Por toda la Biblia podremos ver ese ministerio en el Espíritu Santo. Fue él quien escribió los 10 mandamientos, mientras el Padre y el Hijo los proclamaban. Y fue, de hecho, es la misma persona del Espíritu Santo quien es el encargado de escribir esas 10 palabras, ya no en tablas de piedra, sino en el corazón. Hablando al respecto, el espíritu de profecía en el colportor evangélico, página 130, párrafo 2, dice ahí: ¿cuántos han leído cuidadosamente Patriarcas y Profetas, El conflicto de los siglos y El deseado de todas las gentes? Son 3 libros excelentes del espíritu de profecía que hablan acerca del gran conflicto y te hacen una descripción magistral de la Biblia, una explicación excelente de la palabra de Dios. Dice: quiero que todos entiendan que mi confianza en la luz que Dios me ha dado permanece firme, porque yo sé que el poder del Espíritu Santo magnificó la verdad y la hizo honorable al decir: este es el camino, andad por él. Y está contenido en esos libros. En mis libros la verdad está establecida y protegida por un así dice el Señor. O sea, en otras palabras, lo que ella escribió en esos libros es palabra de Dios. Dice ahí: el Espíritu Santo grabó estas verdades en mi corazón y en mi mente, y ella las plasmó en estos libros, en forma tan indeleble como la ley fue grabada por el dedo de Dios. ¿Ven la comparación aquí? ¿Pueden llevarse el mensaje? De la misma manera, en la que la ley fue grabada en tablas de piedra por el dedo de Dios, y según la Biblia el dedo de Dios es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Asimismo, la misma persona, el mismo agente, el Espíritu Santo, grabó esas palabras en el corazón y en la mente de la hermana White, y ella la plasmó por escrito en estos libros. Repito, el Espíritu Santo grabó estas verdades en mi corazón y en mi mente en forma tan indeleble como la ley fue grabada por el dedo de Dios en las tablas de piedra que están ahora en el arca. Dicho sea de paso, esa arca todavía está, para ser puesta de manifiesto en el gran día, cuando se pronuncie sentencia contra toda ciencia maligna y seductora producida por el padre de la mentira. Bueno, yo creo que el mensaje y la idea que queremos transmitir es correcta, tiene su fundamento y es clara. Si usted no tiene su mente cerrada, yo creo que entendió lo que queremos decir. Fue el Espíritu Santo quien escribió la ley de Dios, quien escribió en tablas de piedra. La Biblia dice que fue el dedo de Dios, y la misma Biblia reconoce que el dedo de Dios es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, o este ser llamado Espíritu Santo, quien escribió
pues los 10 mandamientos. Y es en nuestro cuarto punto, vamos a señalar que es el Espíritu Santo el que está encargado de la tarea de plasmar la ley en el corazón, en la Biblia. Él fue comisionado para esa misión en el monte Sinaí, escribir los 10 mandamientos, porque él mismo sería quien escribiría pues estos 10 principios en nuestro corazón. Hablando acerca del nuevo pacto, Jeremías 31, versículos 31 al 34, señala lo siguiente: he aquí vienen días, dice Jehová. Nótese el punto, porque vamos a sacar una conclusión ahora sumamente poderosa. Dice ahí que dice Jehová, es el que va a decir esto: vienen días en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Está hablando Jehová, recuerden esto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Es Jehová quien dice esto, y Jehová es Dios, de eso no puede haber duda. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón, y yo seré por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora Jehová no solo quiere que la ley esté escrita en tablas de piedra como él hace, que fue Jehová también quien escribió la ley en el Sinaí. Ahora él quiere escribirlas él personalmente en nuestro corazón. Dice el 34: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Como que era deseo del profeta que nos quedara claro que fue Jehová quien dijo todo eso: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora, si usted es fiel a la Biblia, si que es realmente lo que dice la palabra de Dios, en Hebreos 10:15 nos señala quién es realmente este Jehová, y nos atestigua, dice ahí lo mismo, ¿quién? El Espíritu Santo. Fíjate que no dice Dios el Padre, ni dice Jesucristo. Dice que nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, ¿y qué dijo? Pues se citan las palabras de Jeremías 31. Dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahora, ¿quién es entonces el Jehová de Jeremías 31, versículos 31 al 34? Es el mismo Espíritu Santo. Conclusión del argumento y de la información que estamos transmitiendo aquí es que el Espíritu Santo es Jehová, entiéndelo. En Jeremías habló Jehová, según el profeta Jeremías fue Jehová quien lo pronunció estas palabras, quien se comprometió a hacer un nuevo pacto con el pueblo de Dios y escribir la ley de los 10 mandamientos en el corazón. Y es el Espíritu Santo, este Jehová, reconocido por el escritor de Hebreos, quien considero que fue Pablo, en Hebreos 10, 15 al 17. Pablo reconoce que el Jehová de Jeremías 31 es el Espíritu Santo. Esto significa nada más y nada menos que el Espíritu Santo es una persona, es Dios, y es el Jehová del Antiguo Testamento, el mismo que escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra. Ahora se propone escribir esos 10 mandamientos en nuestro corazón. En el Deseado de todas las gentes, página 274, párrafo 4, dice: cuando la ley fue proclamada desde el Sinaí, Dios hizo conocer a los hombres la santidad de su carácter, para que por el contraste pudiesen ver cuán pecaminoso era el propio de la humanidad. La ley fue dada para convencerlos de pecado. Nótese ese término, porque Jesús dijo que el Espíritu Santo es quien venía a convencernos de pecado. La ley fue dada para convencernos de pecado y revelar su necesidad de un Salvador. Haría esto al ser aplicados sus principios al corazón. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Todavía tiene que hacer esta obra. En la vida de Cristo son aclarados los principios de la ley al tocar el corazón el Espíritu Santo de Dios. Al revelar la luz de Cristo a los hombres, la necesidad que ellos tienen de su sangre purificadora y de su justicia justificadora, la ley sigue siendo un agente para atraernos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Y se cita un texto bíblico. Bueno, yo creo que el mensaje es claro. Es el Espíritu Santo quien obra en el corazón, quien convence de pecado, quien nos hace entender nuestra necesidad de un Salvador, de Cristo. Y los principios de la ley son
plasmados en el corazón por medio de la obra del Espíritu Santo, el mismo que escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra, ahora esta vez los escribe en nuestro corazón. La siguiente declaración es de Joya de los Testimonios, tomo 2, página 365, párrafo 1. Dice allí: a esta misma obra ha llamado a sus hijos en esta generación. Les ha revelado su voluntad y exige que le obedezcan. En los últimos días de la historia de esta tierra, la voz que habló en el Sinaí sigue diciendo a los hombres: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El hombre ha opuesto su voluntad a la de Dios. La misma voz que habló en el Sinaí sigue diciendo, pero no puede acallar esta palabra de orden. La mente humana no puede comprender su obligación para con el poder superior, pero no puede evadirla. Pueden abundar las teorías y especulaciones profundas. Los hombres pueden tratar de oponer la ciencia a la revelación y así desechar la ley de Dios. Pero el Espíritu Santo les presentará con fuerza cada vez más intensa la orden: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ese es el mandamiento, el mismo mandamiento que fue proclamado con la voz que habló en el Sinaí. Le sigue diciendo a los hombres: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es esa misma voz, el Espíritu Santo, quien presenta hoy en día la misma orden cada vez más intensa, porque fue Él mismo quien escribió eso en tablas de piedra, y Él mismo se propone escribirlo en nuestro corazón. Les dejo aquí, como punto número 5, el hecho de que hay más evidencia en el espíritu de profecía acerca de la personalidad del Espíritu Santo, como Él es una tercera persona, un tercer ser, un agente distinto del Padre y del Hijo. Es la tercera persona en la deidad, en la divinidad, y por eso no se puede basar mi comprensión acerca del Espíritu Santo en base a una cita de 1866. Aunque aquí solo se menciona la persona de Cristo y del Padre, eso no significa que no existe una tercera persona llamada Espíritu Santo que también estuvo allí en el Sinaí. Hemos probado que el Espíritu Santo estuvo allí en el Éxodo, bíblicamente, estuvo con el pueblo de Israel. Tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía se reconoce la tarea, la labor de la persona del Espíritu Santo en el Éxodo de Israel. Estuvo allí en el monte Sinaí, fue él el dedo de Dios. El Espíritu Santo es el dedo de Dios que escribió los 10 mandamientos. Las escribió en tablas de piedra y ahora es su tarea en el nuevo pacto escribir esos mismos 10 principios en nuestro corazón. Este resumen del Espíritu Santo en el espíritu de profecía a partir del año 1890 nos demuestra cómo el espíritu de profecía recibió más luz y revelación acerca de la persona del Espíritu Santo. Ella lo llama Dios, y aquí están las referencias, las dejo ahí en la pantalla, usted puede hacer una captura, puede rectificar las citas. Ella lo llama Dios, reconoce que el Espíritu Santo es el que sopla sobre el alma. El Espíritu Santo es una personalidad distinta de Cristo. El Espíritu Santo tiene su propio espíritu. Debemos decir la verdad con el espíritu del Espíritu Santo, dice el espíritu de la profecía, una cita realmente abrumadora si se comprende lo que esto implica. Así como el Padre tiene su espíritu, el Cristo tiene su espíritu, el Espíritu Santo también tiene su espíritu, porque Él es la tercera persona en la deidad. Y es una persona tanto como Dios es una persona. Es una agencia distinta del Padre y del Hijo. Es parte de las 3 personas de la divinidad. Es individual del Padre y del Hijo. Es parte de estos 3. Es una persona y tiene su propia personalidad. Y es una persona divina. Por supuesto, ya aquí reconoció que es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y esto es consistente con la Biblia, ya que Jeremías dice que es Jehová quien nos da el nuevo pacto, quien graba la ley, que se compromete a grabar la ley en nuestro corazón. Y el escritor de Hebreos reconoce que ese Jehová era el Espíritu Santo. Es parte de las 3 personas en el trío celestial. Y parte de los 3 seres. 3 seres, no 2 seres. Es un tercer ser, aparte del Padre y el Hijo,
que componen el trío celestial. Hasta aquí. En resumen, el Espíritu Santo estuvo allí en el monte Sinaí junto al Padre y al Hijo, pero su función era la de escribir los 10 mandamientos en las tablas de piedra, así como ahora su función es escribir esa misma ley en nuestros corazones. El Espíritu Santo era el dedo de Dios que escribía sobre la piedra mientras el Padre y el Hijo estaban de lado a lado en el monte proclamando los 10 mandamientos. Es deshonesto concluir alguna doctrina sobre el Espíritu Santo a partir de nuestra declaración en cuestión, la cita del comienzo de nuestro tema, pasando por alto lo que la Biblia y el Espíritu de Profecía dicen en otras partes. A partir de 1890, la hermana White recibió mucha luz sobre la identidad del Espíritu Santo, aclarando que es Dios y una de las 3 personas de la divinidad. El conocimiento es progresivo y antes de concluir alguna creencia sobre cualquier doctrina, primero es necesario pesar todas las evidencias y buscar la forma en la que éstas armonicen, sin contradecir y pasar por alto otras declaraciones y evidencias. Bueno, esto es todo. Dios te bendiga. Maranatha.